Bien, vamos a empezar. Lo que sabemos del sitio de Mitla es que su primera ocupación data de 100 años antes de nuestra era. Yagul, que está a 8 kilómetros, decíamos, tiene por ahí su fecha de 600 antes de nuestra era. Lambisyeco, que está a unos 10, 12 kilómetros, está por ahí a 700 antes de nuestra era. Dainzú, maravilloso sitio, tiene su primera etapa constructiva de ocupación en el 600. Y Mitla la tiene en el 100 años antes de nuestra era. Es decir, es la más joven. Mitla es la más joven de este grupo, de esta ruta, incluyendo Monte Albán, que tiene su primera etapa constructiva y habitacional por ahí del 500 antes de nuestra era. Lo que estamos viendo es la integración de la construcción del templo sobre la construcción prehispánica. De hecho, esta parte que estamos viendo se usó cuando llegaron los españoles, se usó de convento, estaba techado. Estas eran las casas parroquiales, se utilizaron como parte de las habitaciones conventuales. Y aquí vamos a ver también la intervención y el vestigio de esa ocupación conventual sobre con este tocado, con esta pintura, que esta pintura no es prehispánica sino colonial a la ocupación de los sacerdotes católicos. Si vemos ahí está la etapa colonial intervenida sobre la etapa prehispánica. Como sabemos, todo esto debió haber estado pintado y estucado. Ahí vemos una tapia que debió ser de la colonia, alguna adaptación en la colonia para usar este espacio como habitaciones conventuales, parte de la estructura de la iglesia a la que se accedía por este sitio, que ahora también está tapiada, pero esta parte daba ingreso a la iglesia. Y ahora está tapiada. Aquí está el acceso. Este que estamos viendo es el grupo sur o del convento. Es un patio formidable.
Como saben, ustedes no sabemos nada, no somos académicos, pero leemos, recurrimos a las fuentes. Vean, esta parte también está tapiada como esta. Estos deberían de ser 2 accesos en su estructura original prehispánica, incluso aquel, incluso este. Pero vemos que ahí hay una adecuación que está tapiada, ¿no? Quizás a la llegada de los sacerdotes españoles se tapió para adecuar esta parte que tenemos aquí atrás como salas conventuales. Y ahí hay 2 fotos hay una foto y un grabado que me inquietan mucho sobre la construcción, la reconstrucción de Mitla. Ahora las vamos a poner. Restos de la pintura original. Y ahora no vemos nada. Oh, no, me equivoqué. Acá está. Este es el segundo patio del grupo C, del grupo Sur. Y acá está. Me había asustado un poco. Pero estos son vestigios de la pintura original. Y bueno, esto nos da el ejemplo de que así como estaba contando una historia, un suceso astronómico, alguna guerra, alguna sucesión de poderes, así mismo debió estar en la otra habitación que ya vimos, en el otro patio. Debió estar así mismo ahí, debió estar pintado y pues por supuesto todo estucado todo el conjunto y seguramente con pinturas y tocados escultóricos. Aquí vemos esta línea, hay muchos detalles en los que nos podemos detener. Pero es poco el tiempo que tenemos. Y este solamente es una parte. El grupo del convento, que es el grupo sur en el que estamos, está compuesto por 2 patios. Este es el segundo patio. Y este es el acceso al primer patio, en donde ya no hay restos de la pintura original como vimos en este pequeño fragmento. Pero ese pequeño fragmento es de gran valor porque nos da una idea mínima, pero una idea al fin de cómo debió estar pintado el sitio. Han pasado más de 2000 años de la primera ocupación del sitio. Mitla. Vamos entonces a el grupo norte. Vamos al grupo norte, que es interesantísimo. Aquí tenemos la explicación en alemán para el que le interese. Salida. Esta es la evidencia y estos son los diques, los monumentales diques de piedra, los que, como les digo, deben de tener un peso aproximado de 5 toneladas, 6 toneladas, vaya usted a saber, y que sirvieron de cimientos a la iglesia de San Pablo.
que es el santo patrono ahora, actualmente, santo patrono del pueblo. Vayamos entonces al Grupo Norte. Grupo Norte o de las columnas. Hay una fascinación en la colocación de estos dibujos en relieve, porque están unidos sin argamasa, están unidos con esa precisión magnífica, sin necesidad de un aditamento pegante, digamos. Maravillosas figuras. Se dice que ya esta construcción, como decíamos, es muy posterior por lo menos 500 años posterior a Yagul, a Danzú. Se dice que estas construcciones ya tienen la influencia mixteca, que posteriormente va a haber una ocupación mixteca en Mitla. Mitla es fundado por los zapotecos, por un grupo zapoteco. Casi tenemos la certeza que es relacionado con Yagul, relacionado con Dainzú, relacionado con la Nvityeco. Pero también como esas mismas sitios, como esos mismos lugares, Mitla va a tener una ocupación mixteca. Y a la caída de Monte Albán, por ahí del año, a la caída de Monte Albán, por ahí del año 650, al abandono poblacional de Monte Albán, Mitla se va a convertir en el centro zapoteco ritual, y Mitla va a quedar poblada hasta la llegada de los españoles, convirtiéndose en el sitio principal zapoteco. Bien, sigamos. Decíamos Mitla, lugar de descanso, lugar del inframundo. Allá están, miren, esas columnas. Debe ser ese montículo donde están 3 personas. Lo relacionado a mi curiosidad con el grabado y con las fotografías que vamos a poner por aquí. Ahorita regresamos, que se despeje un poco, quizás. Como no es tan temprano, ya hay gente. Bien, datos. La primera excavación que se hizo en Mitla, las primeras trabajos de recuperación del sitio, primero fue hacia 1886, más o menos, por un americano. Posteriormente, 3-4 años después, por un francés. Y no es hasta... Se va a oír el viento. Vamos a tratar de... No es hasta 1901 en que Leopoldo Batres va a ser el primer arqueólogo mexicano en explorar este sitio. Vamos a recuperar. Si recordamos, en Dainzú encontramos una estructura que nos llamó mucho la atención en la terraza principal, en la terraza primera del templo principal. Y bueno, también aquí nos llama la atención
no es muy difícil imaginar que pudieran funcionar como braseros. Porque esta estructura tiene alguna formación especial con una pared al fondo, después una inclinación que baja. Pretender que fueran escaleras también puede ser, pero ahí tenemos dos oquedades que nos dan una impresión de que pudieron ser braseros. Como les digo, hay 1000 detalles, nos podríamos quedar aquí. Estas otras columnas, estas otras monolitos subidos ahí con un peso extraordinario. Seguramente pintadas, ahí hay alguna huella. Podríamos pasarnos aquí tratando de analizar muchos detalles. Recordemos que fue Porfirio Díaz quien creó el ahora Instituto Nacional de Antropología, quien también pues ordenó el primer trabajo sobre Teotihuacán, que entonces estaba cubierto por la maleza, en 1900. Y como decíamos, en 1901, Leopoldo Batres es el primer arqueólogo en hacer trabajos en el sitio de Mitla. Para muestra de la integración orgánica del pueblo con la construcción prehispánica, precolonial, veamos esto. Casa, templo del segundo patio, construcción del segundo patio. Hay una historia que nos cuenta Nicolás León hacia la primera década del siglo XX, 1910, 1920, que cuenta que la ciudad de Mitla fue arrasada por los nahuas. Resulta que un par de pobladores nahuas se fueron asesinados y robados por habitantes de Mitla. De esto se entera el emperador Ahuizot y manda 60,000 hombres a arrasar la ciudad. Hay una descripción ahí bastante breve pero concreta: 60,000 hombres, Ahuizot, robo y asesinato de 2 pobladores nahuas, ¿no?, que andaban por Mitla. Esa historia la cuenta Nicolás en un libro titulado simplemente Álbum de Mitla, que tiene, entre otras cosas, unas fotografías muy interesantes y que podrían servir para cualquier estudio sobre Mitla, cualquier acercamiento previo que se quiera tener sobre este sitio. Templo prehispánico, construcción prehispánica, precolonial. Casa del pueblo. Ahí tenemos también esa estructura que nos da una idea, nos da una idea imaginaria de lo que pudo ser algún río. Acordémonos que el inframundo está perfectamente, estrechamente relacionado con el agua.
podemos ver esta construcción. Podemos ver esta estructura construida. Veamos, ahí está perfectamente rematado, que nos lleva hasta acá. Estamos a espaldas de el último patio del Grupo Norte. Nos da perfecta idea de que pudo haber sido un canal, tal vez un canal. Aquí hay unas escaleras, veamos, perfectamente definidas, unas escaleras que dan a espaldas del patio, a espaldas del último patio. Y aquí se corta perfectamente. Se corta perfectamente este canal. Llega hasta aquí. Adecuaciones para el posterior llegada del urbanismo moderno de la colonia Nuevos de Salernos. Sabemos, pero con todo respeto estamos viendo. No habíamos venido a esta parte. Estamos sobre la última espaldas del patio norte, donde sí ya está muy... Pero seguimos teniendo estas estructuras. Lo vimos en Yagul, tipo jorobas, que pudieron haber sido la base de algún conjunto escultórico. No le hallamos forma. Pues vean esas protuberancias constructivas que pues debieron de haber tenido alguna función. Seguramente yo quiero pensar, me atrevería a pensar que es parte de un conjunto escultórico más sofisticado, y no habíamos entrado a esta parte en donde nos topamos con esto. Nos topamos con esto que es... Allá se ve. Esto es Mitla y esto es antropología salvaje. Vamos a ver de dónde conecta esa luz, porque aquí no cabe un cuerpo. Bueno, cabe un cuerpo acostado, digamos, pecho tierra. Y estamos en la espalda, pero vamos a ver de qué se trata, a dónde los conecta esa luz. Este es uno de los monolitos que quedaban de remates en la entrada. Aquí está, debe de estar ahí donde ahora no hay nada, junto con otros. Bien, vamos allá adentro. Es la cámara del inframundo.
Estamos terminando, estamos en el patio de las columnas. Y como les decía acá, el primer arqueólogo mexicano en hacer excavaciones, investigaciones, rastreos, fue Leopoldo Batres. Y aquí hay una memoralia de él. Mitla, la ciudad del inframundo. Aquí están los monolitos, del cual uno está derrumbado allá, tirado. En su apogeo tuvo poco más de 10,000 personas. Monte Albán en su apogeo tuvo algunas 25,000. Mitla llegó a tener más de 10,000. Y como decíamos, a la caída de Monte Albán, Mitla se convierte en el centro, en el espacio principal de esta ruta de los valles zapotecos. Liobá, el zapoteco. Igual en mixteco, Mitla tiene el mismo significado. En los tres casos, en Mitla, Mitlán, Liobá, el zapoteco, y me van a perdonar no decírselos en mixteco porque la lengua mixteca tiene esta rara, el lenguaje mixteco tiene esta condición única de Y y ñes en la mayoría de sus vocablos, palabras. La mayoría de su lenguaje domina la Y y la ñ. El zapoteco es más suave, un poco más suave, pero definitivamente el náhuatl es de los tres el más suave para su entonación. Los tres son bellísimos, son lenguas está por terminarse la pila. Según las descripciones, estos son los patios y las habitaciones del principal, del señor principal y sus allegados. Y vamos a dejar un poco de pila para mostrarles, aunque sea ligeramente, el grupo del adobe. Finalmente, y para terminar, el grupo del adobe, que es un sitio emblemático para las festividades del 2 de noviembre en Mitla, que podríamos decir que es la fiesta más grande para el pueblo, más allá incluso de su fecha de patrono, que es el 25 de enero. El grupo del adobe conforma el último grupo del sitio arqueológico de Mitla. Para despedirnos en Antropología Salvaje,
Mitla, el lugar del inframundo. Los esperamos en la próxima de las joyas arqueológicas de Oaxaca.